Unos guantes que habían caído al suelo. No eran míos, yo no practico boxeo. Los recogí y vi las iniciales SA escritas con rotulador. En ese momento no pensé en una infidelidad. Vivimos en Madrid y enero de 2026 fue un mes extraño. Paul Hollande llevaba varias semanas con una energía que no sabía dónde canalizar, salía antes de lo habitual diciendo que iba al gimnasio. A mí me parecía normal. El problema es que cuando le enseñé los guantes, ni siquiera se sorprendió. Paula dijo, esos son del gimnasio, nos los dejan allí. Le señalé las iniciales. Paula dijo, los marcamos para no confundirlos, los traje a casa por error, los devolveré mañana. Esa respuesta habría cerrado el tema cualquier otro día, pero ese día pensé que nadie se lleva algo así a casa por accidente. Ese mismo fin de semana, almorzamos con unos amigos en Lavapiés y Paula tuvo el móvil boca abajo casi todo el tiempo. Intenté comportarme con normalidad, pero cada vez que su pantalla vibraba, ella se ponía tensa. En un momento dado, se levantó para ir al baño y dejó el bolso abierto, y vi dentro una pulsera de acceso negra, de las que dan en los locales con zona reservada, con las letras VIP. No me moví, porque no era de nuestro evento. Cuando volvió a la mesa, me preguntó qué me pasaba y le respondí que nada. Esa noche, ya en casa, Paula se fue a duchar y yo volví a abrir el armario. Buscaba un lugar donde guardar los guantes y encontré una tarjeta de visita doblada con el logotipo del gimnasio y el nombre de Sergio Amat, instructor de boxeo. La guardé en el bolsillo. El lunes siguiente, me dijo que el viernes tenía una cena de trabajo para celebrar el final de la campaña y que quizás se alargaría. Asentí, dije, bien, y me sorprendió pensar en esa pulsera VIP y en el nombre de Sergio Amat, como si fueran piezas de un rompecabezas. Esa misma noche, entré en la página web del gimnasio, miré el horario y vi una foto del equipo. Sergio estaba allí. Cerré el portátil. El viernes no iba a quedarme en casa esperando un mensaje, iba a salir, y la primera parada no sería el gimnasio. Sería esa zona VIP que Paula llevaba en la muñeca y de la que yo no sabía nada. El viernes 16 de enero de 2026 cené algo rápido solo y salí de casa antes de lo normal, como si fuera yo el que tuviera planes. Me miré al espejo en el ascensor y me vi distinto, no más guapo ni más fuerte, solo con la cara más rígida, como cuando te aguantas una respuesta. Aparqué a unas calles del sitio que Paula me había dicho, y me quedé dentro del coche unos segundos, respirando por la nariz para no hacer el ridículo. Me repetí que podía ser cualquier cosa, una cena, un cumpleaños, un evento de marketing con pulserita absurda, pero el cuerpo no me obedecía, tenía las manos frías y la espalda tensa. Caminé hacia la entrada del local y vi que no era un restaurante normal, era un sitio con portero, lista en la puerta, música que se colaba por la acera, y gente arreglada como para dejarse ver. Yo no tenía pulsera ni invitación, así que hice lo único que podía hacer sin montar un espectáculo, esperar. Me quedé en la acera de enfrente, fingiendo mirar el móvil, y cada vez que se abría la puerta miraba hacia adentro. Pasó media hora y empecé a pensar que igual Paula sí estaba en otro sitio y yo era un paranoico, y justo entonces la vi. Paula entró sin dudar, saludó al portero por su nombre como si ya la conociera, y le enseñó una pulsera negra igual que la que yo había visto en su bolso. Se giró un momento, como si comprobara si alguien la seguía, y yo me pegué más a la pared y me odié por hacer eso. Entró y desapareció, y yo me quedé fuera con una rabia rara, no explosiva, sino compacta, como si me hubieran metido un ladrillo en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que un grupo salió a fumar y la puerta se quedó abierta un segundo más. Desde la calle se veía un pasillo con una cuerda y un cartel pequeño que indicaba VIP arriba. Aproveché el movimiento, entré detrás del grupo, subí las escaleras con el corazón golpeando fuerte, y en el rellano vi a dos camareros mirando hacia otro lado. No fui valiente, fui rápido.
Me asomé lo justo y ahí estaba la sala VIP, con sofás, luz más baja, botellas en mesas, y Paula sentada muy cerca de un tipo que no era de su oficina. Era Sergio Amat, no tuve duda, la cara de la web y esos hombros de entrenador que ocupan más que la silla. Tenía los guantes colgados de una mochila y la cinta en la muñeca, como si el box fuera una medalla. Paula se inclinó hacia él, le dijo algo al oído, y Sergio le tocó la nuca con la mano abierta, un gesto que no es de instructor con alumna, es de alguien que ya se cree con derecho. El primer mini golpe fue ver la confianza, no un beso. El segundo fue escuchar mi nombre. Sergio dijo Manu no se entera de nada, y Paula soltó una risa corta, de las que antes me hacía a mí cuando contaba una tontería. Yo noté cómo se me secaba la lengua, me tragué saliva y me tembló la pierna derecha, como si el cuerpo quisiera salir corriendo o entrar a empujar a alguien, y no se decidiera. El tercer golpe fue cuando Paula sacó su móvil, enseñó una foto, y Sergio la miró con una concentración que yo solo le veía a Paula cuando revisaba un presupuesto serio. Ella le tocó el antebrazo y se quedó con la mano ahí un segundo de más. No vi sexo, no vi nada explícito, vi intimidad repetida, de la que se construye con tiempo. Me aparté del hueco y me fui hacia abajo sin hacer ruido, pero en el tramo medio de la escalera se me cruzó un seguridad. Me miró la cara, luego miró mis manos vacías, y me preguntó a quién buscaba. Yo dije me he equivocado, perdona, y él me agarró del brazo, no fuerte, pero lo suficiente para recordarme que ese sitio no era mío. Me zafé con calma, bajé, y cuando salí a la calle me di cuenta de que estaba sudando por debajo de la chaqueta a pesar del frío. Me apoyé en la pared y respiré como si hubiera corrido una cuesta. En ese momento el móvil me vibró. Era un mensaje de Paula, llegó justo cuando yo seguía viendo su cara en el sofá. Paula escribió cariño, se alarga un poco, no me esperes despierto. Me quedé mirando esas palabras y sentí una cosa muy concreta, no una tristeza abstracta, sino un pinchazo detrás de los ojos, como si el cuerpo quisiera llorar pero no supiera cómo. No me fui a casa. Me quedé en la esquina, mirando la puerta del local, esperando verlo salir, porque ya no quería suponer, quería cerrar el círculo con algo que no pudiera negarse. Pasó otra media hora y los vi bajar juntos. Paula llevaba el abrigo abierto, Sergio le iba diciendo algo con esa seguridad de hombre que se cree gracioso, y ella le dio un empujón suave en el pecho, jugando, como si fueran adolescentes. Se detuvieron un momento, ella miró alrededor, y entonces Sergio le pasó la mano por la cintura y la pegó a él. No fue un beso largo, fue un gesto rápido, pegado a su oído, y después caminaron hacia un taxi. Yo di un paso sin pensar, la suela me chirrió en el bordillo, y Paula giró la cabeza de golpe hacia donde yo estaba, como si hubiera oído mi respiración. Nos miramos un segundo que se me hizo eterno, y el taxi arrancó antes de que yo pudiera decidir si iba a correr detrás o quedarme quieto. Llegué a casa con una calma falsa, como si me hubieran drenado la energía a golpes pequeños. Me quité los zapatos despacio, dejé las llaves en el mueble, y me senté en el sofá sin encender la tele. Miré el reloj cada 2 minutos, no por ansiedad, sino porque necesitaba un punto final. A la 1:15 escuché la llave en la cerradura. Paula entró hablando bajo por el móvil, cortó la llamada nada más verme, y se quedó parada, con la mano aún en el bolso, como si la escena no estuviera en su plan. Me miró y dijo ¿estás despierto? Yo respondí sí, y le señalé con la barbilla la mesa, donde había dejado los guantes de box y la tarjeta de Sergio Amat. Paula tragó saliva, se acercó, y antes de tocar nada dijo ¿qué es esto? Yo dije lo que parece, y noté que me temblaban los dedos, así que los escondí debajo del cojín para que no lo viera. Paula intentó sonreír y dijo Manu, de verdad, esto no es lo que estás pensando. Yo la corté rápido, no gritando, pero con una voz que ni yo reconocí. Yo dije te vi en la sala VIP.
Paula parpadeó varias veces, como si buscara aire, y su primera reacción no fue enfado, fue cálculo. Paula dijo cómo, y ahí entendí que lo primero que le preocupaba era el hueco por el que yo había entrado, no lo que había pasado dentro. Yo dije te vi con Sergio Amat, y el nombre le cayó encima como una piedra. Paula se sentó sin pedir permiso, se frotó las palmas contra el pantalón, y soltó una frase que me dio ganas de reír por lo absurda. Paula dijo es mi instructor, hablamos de una cosa del trabajo, coincidimos. Yo la miré en silencio un rato, y cuando no le respondí se aceleró. Paula dijo no puedes montar esto por ver a un tío en un sofá, estábamos con más gente. El primer mini clímax fue cuando le pedí el móvil. No lo hice como control, lo hice como última oportunidad. Yo dije enséñame las conversaciones con él, ahora. Paula sostuvo el bolso más fuerte, pegándolo al pecho, y dijo no tengo por qué. Ese gesto fue más claro que cualquier mensaje. El segundo mini clímax fue cuando le enseñé una foto. No fue una foto perfecta, fue una captura borrosa que hice desde el rellano, lo justo para que se viera su pelo y la mano de él en su nuca. Paula la miró y se le cambió la cara. Paula dijo estaba siguiéndome. Yo respondí te estabas escondiendo. El tercero llegó cuando, sin querer, me salió una frase que no había planeado. Yo dije me llamaste cariño y te fuiste con él en un taxi. Paula se quedó con la boca abierta, cerró los ojos un segundo, y ahí se rompió la versión bonita que intentaba vender. Paula dijo vale, sí, he quedado con él. Yo me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas, y sentí un dolor de cabeza que empezaba por la nuca. Yo dije ¿desde cuándo? Paula miró al suelo y dijo no sé, no lo sé exactamente. Esa respuesta me encendió algo en el pecho. Yo dije no se te va de la cabeza la fecha de algo así, dímelo. Paula apretó la mandíbula y soltó una mitad de verdad. Paula dijo desde después de Reyes, empezó en el gimnasio, luego se complicó. Yo escuché esa palabra, se complicó, y me dieron ganas de tirar el vaso de agua contra la pared, pero no lo hice, porque eso le habría servido para decir que yo era el problema. Me levanté, fui a la cocina, bebí agua del grifo, y cuando volví ella estaba llorando sin ruido. No eran lágrimas de pena por mí, eran lágrimas de miedo por lo que venía. Yo le pregunté si había sido una vez. Paula negó con la cabeza despacio y dijo no. Yo sentí cómo me ardían las orejas. Me apoyé en el marco de la puerta y le pregunté si había usado nuestro dinero. Paula dijo no, luego se corrigió. Paula dijo bueno, alguna cena, nada. Fui al cajón donde guardamos los recibos y saqué el extracto del último mes, porque yo lo había revisado esa tarde, con el estómago encogido. Había un cargo repetido, un hotel pequeño cerca de Atocha, 2 noches, y otro cargo del gimnasio, una cuota premium. Le puse el papel delante sin decir nada. Paula lo miró y se tapó la cara con las manos. Paula dijo no sabía cómo parar. Yo respondí no querías parar, querías que yo no lo viera. Entonces pasó algo que me dejó frío. Paula levantó la cabeza, y por primera vez no suplicó, atacó. Paula dijo también tú has estado ausente, siempre cansado, siempre con el portátil, y yo me quedé mirándola como si me hubiera hablado una desconocida. No porque no fuera cierto que yo trabajaba mucho, sino porque estaba usando eso como permiso. Me acerqué, recogí los guantes, y los dejé en el suelo delante de ella. Yo dije yo puedo ser un pesado, puedo ser torpe, pero no te metí en una sala VIP con un tío que se ríe de mí. Paula se levantó de golpe y dijo no se rió de ti, y esa frase me confirmó otra cosa, que lo había defendido. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración, y en ese silencio alguien llamó al timbre, 2 veces seguidas, como si supiera que íbamos a tardar en abrir.
Abrí la puerta con el cuerpo tenso, esperando cualquier cosa, y me encontré a Sergio Amat en el rellano, con una sudadera negra y una mochila al hombro, como si fuera normal aparecer a esa hora en casa de otra persona. Sonrió como si me conociera de siempre y dijo: buenas, vengo a por una cosa de Paula. Se la dejó en el coche. Paula salió detrás de mí y se quedó paralizada al verlo. Ahí tuve el primer mini clímax de esa noche, porque entendí que no solo se veían, también se coordinaban, y a mí me habían convertido en parte del decorado. Sergio me miró de arriba abajo y dijo: tranquilo, no pasa nada, y ese tono fue lo que me hizo dar un paso hacia él. No le toqué, pero me acerqué lo suficiente para que dejara de sonreír. Yo dije: en mi casa no me hablas así. Sergio levantó las manos en señal de calma y dijo: vale, me voy, pero Paula lo agarró del brazo y dijo: espera. Ese fue el segundo mini clímax, verla sujetándolo delante de mí, como si yo fuera el que sobraba. No les di más escena. Cerré la puerta sin portazo, volví al salón, y agarré mi abrigo. Yo dije: me voy a dormir fuera. Paula dijo: Manu, no, y me siguió hasta la entrada. Yo noté un temblor en las piernas, como si el cuerpo estuviera al límite de estallar, y me obligué a bajar el ritmo. Yo dije: mañana hablamos con un abogado, no con gritos. Paula me miró con una mezcla de rabia y pánico, y yo bajé al garaje, me metí en el coche, y conduje sin música hasta casa de mi amigo Javi en Arturo Soria. Le conté lo justo, sin adornos, y Javi no me dio frases bonitas. Javi dijo: vale, mañana hacemos una lista. Dormí en su sofá con la chaqueta puesta porque me daba asco pensar en mi cama, y a las 7 ya estaba despierto con la mandíbula apretada. La venganza que hice no fue un golpe ni una humillación pública barata, fue algo más frío y más útil. A las 9 abrí una cuenta nueva en mi banco y pedí que mi nómina dejara de entrar en la cuenta común. Eso se hace en una mañana si te mueves. Luego llamé a mi gestor y pedí separar recibos y revisar que estaba a mi nombre y que era compartido. Después fui a la comisaría no para denunciarla a ella, sino para pedir información sobre cómo dejar constancia de que yo me iba de casa por conflicto, sin que pudiera acusarme de abandono raro más adelante. Me sentí ridículo por pensar así, pero cuando te mienten, empiezas a pensar en trampas. El primer mini clímax del día fue cuando Paula me llamó y me dijo: estás haciendo locuras, y yo le respondí: estoy haciendo números. El segundo fue cuando vi otro cargo del hotel, de la misma semana, y me di cuenta de que mientras yo estaba en casa creyendo que teníamos una mala racha, ella estaba pagando habitaciones con la misma tarjeta con la que comprábamos la compra. Por la tarde fui al gimnasio. No para montar un show, sino para hablar con el responsable. Pedí a alguien de dirección y me hicieron esperar mientras sonaba música alta y olía a goma. Cuando me sentaron en una oficina pequeña, saqué la tarjeta de Sergio Amat y la foto borrosa de la sala VIP. Yo dije: no vengo a quejarme de un entrenamiento duro, vengo a informar de una relación con una clienta casada y del uso del gimnasio para quedar fuera de horario. El encargado se quedó serio, me pidió el nombre de Paula, y lo apuntó sin mirarme a los ojos. Me dijo que lo revisarían y que esas cosas les podían meter en problemas. Yo me levanté y salí sin despedirme, y en la puerta vi a Sergio en la zona de sacos, dando indicaciones. Me vio y su cara cambió, se acercó rápido y dijo: ¿qué haces aquí? Yo dije: lo que tú haces en mi vida, ponerlo todo patas arriba. Sergio apretó la mandíbula y dijo: te vas a arrepentir, y yo saqué el móvil y dije: repítelo, que se oiga bien. Sergio se quedó callado, me miró con odio, y se fue hacia adentro. Ese fue el tercer mini clímax, no por valentía, sino porque por primera vez el tipo entendió que yo no iba a quedarme quieto. Esa noche hice una cosa más. Mandé un mensaje a los padres de Paula, corto, sin insultos, porque no quería parecer un loco. Escribí que Paula y yo estábamos en crisis por una relación con otra persona, que en breve habría separación y que prefería que se enteraran por mí antes de escuchar una versión recortada.
A los 10 minutos me llamó su madre, con voz temblorosa, y lo primero que dijo fue dime que no es verdad. Yo escuché esa frase y sentí un alivio sucio, porque la mentira ya no era solo mía. Cuando colgué, me llegó un audio de Paula. Paula dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué metes a mis padres? Estás intentando destruirme. Yo apoyé la frente en la pared del pasillo de casa de Javi y pensé que ella aún no entendía que ya estaba destruido algo, solo que no era su imagen. Contesté con una sola frase, sin gritos. Yo dije: no te estoy destruyendo, te estoy quitando el sitio cómodo donde mentías. Me quedé mirando la pantalla, y vi que Sergio también me había escrito, solo 2 palabras que me hicieron sonreír sin ganas, porque eran la prueba de que se hablaban a la vez. Sergio escribió: hablamos. Y yo supe que el siguiente paso iba a ser cara a cara, con testigos y con papeles, no con mensajes en la madrugada. Nos vimos el martes, 20 de enero en una cafetería cerca de Nuevos Ministerios, a media mañana, porque yo no quería estar a solas en casa con ella y porque a esa hora no suele haber ruido. Paula llegó con gafas de sol aunque estaba nublado, se las quitó al sentarse y tenía los ojos hinchados. Me pidió un café y no lo bebió. Yo notaba el pulso en las manos, pero ya no era el de la rabia, era el de la falta de sueño. El primer mini clímax fue cuando ella intentó tocarme la muñeca por debajo de la mesa, como si con un gesto pudiera volver a la semana anterior, y yo retiré la mano despacio, sin brusquedad, pero claro. Paula tragó saliva y dijo: no he venido a pelear, he venido a arreglar esto. Yo respondí: yo he venido a decidir qué queda de esto. Esa frase me salió más fría de lo que sentía, y me dolió decirla, porque una parte de mí aún quería que fuera mentira, que hubiera una explicación que lo ordenara todo. Paula empezó con disculpas largas y frases de manual, pero cada vez que se enrollaba yo le pedía hechos. Yo dije: ¿cuántas veces? ¿Dónde? ¿Quién lo sabe? Paula apretó la taza con las 2 manos y dijo: no lo sabe nadie, y yo le enseñé el registro de llamadas que había visto en la factura, porque la cuenta del móvil estaba a mi nombre. Había llamadas a Sergio casi todos los días, a horas raras, incluso cuando yo estaba a su lado en el sofá. Paula cerró los ojos y dijo: vale, lo sabe Marta del trabajo, me cubrió un par de veces. Ese fue el segundo mini clímax, porque ya no era solo ella, era una red pequeña, gente haciendo de telón. Yo respiré hondo y le dije que yo ya había hablado con un abogado, que iba a iniciar separación de bienes en lo que fuera posible, y que mi nómina ya no entraba en la cuenta común. Paula reaccionó como si le hubiera pegado. Paula dijo: no puedes dejarme tirada así, tenemos la hipoteca, y ahí apareció su miedo real, no perderme a mí, perder estabilidad. Me pidió que no hiciera nada precipitado, que ella iba a cortar con Sergio, que había sido un error que se le fue de las manos. Yo la miré directo y dije: te vi defenderlo en mi puerta. Paula bajó la vista y dijo: estaba nerviosa. Yo dije: no, estabas enamorada o algo parecido. Paula levantó la cabeza rápido y dijo: no uses esa palabra. Me hizo gracia por dentro, porque la palabra le molestaba más que el acto. Entonces me soltó un dato que no esperaba. Paula dijo: él me dijo que te tenía miedo, que tú eras de los que se ponen violentos. Yo me quedé quieto, como si me hubieran echado agua fría. Le pedí que repitiera. Paula lo repitió, y añadió que Sergio le había dicho que era mejor no contármelo, que yo podía hacer una locura. Ese fue el tercer mini clímax, porque me di cuenta de que ya estaban escribiendo un guión donde yo era el malo, y el peor escenario no era que me dejaran, era que me dejaran con una etiqueta. Saqué el móvil y le enseñé el audio donde Sergio me decía: te vas a arrepentir, sin alzar la voz, solo poniéndolo en la mesa. Paula lo escuchó y se quedó pálida. Paula dijo: no sabía que te había hablado así. Yo respondí: tú no sabes muchas cosas de él porque a ti te enseñó lo que te convenía ver. Ahí se le quebró la voz por primera vez de verdad. Paula dijo: Manu, yo no quería que te pasara esto. Yo le respondí: ya pasó, y no puedo desverlo.
Me dolía el estómago, pero también sentía una especie de calma, como cuando aceptas que no vas a ganar una pelea y decides salir del ring. Antes de levantarnos le dije lo que había decidido. Yo dije no te voy a echar de casa a lo bruto, eso no va así, pero no voy a vivir contigo. Vamos a hablar con mediación y vamos a poner fechas para vender o para que uno compre la parte del otro. Paula empezó a llorar, se tapó la boca con la mano, y me pidió tiempo. Yo dije tiempo para que me vuelvas a convencer de que soy exagerado. Se quedó callada. Me miró fijo y dijo hay otra cosa. Yo sentí un pinchazo en la espalda, como si me hubieran apretado una vértebra. Paula dijo tengo un retraso, no sé si es estrés o qué, pero llevo días sin atreverme a decírtelo. Me quedé sin aire un segundo, miré su cara buscando si era una excusa o un hecho, y noté que las rodillas me flojeaban. No dije nada, pagué los cafés con la tarjeta y salí a la calle con ella detrás, escuchando sus pasos, sin saber si iba a girarme o seguir andando. Esa misma tarde le escribí desde el coche, aparcado en doble fila, porque no podía conducir con la cabeza así. Le dije que se hiciera una prueba y que me mandara el resultado, sin discursos. Al día siguiente me mandó una foto del test negativo, y no sentí alivio, sentí cansancio, como si el cuerpo hubiera estado agarrado a una barra todo el día y por fin la soltara. Quedamos en el despacho del abogado el viernes, 23 de enero y firmamos un acuerdo temporal para vivir separados mientras se decidía lo de la casa. Yo me llevé mis cosas básicas y alquilé un estudio pequeño en Chamberí, nada bonito, pero mío. La primera noche allí me senté en el suelo porque todavía no tenía sofá, comí un bocadillo de tortilla frío y me quedé mirando la pared, escuchando los ruidos del vecino como si fuera la primera vez que estaba solo de verdad. Paula intentó contactarme cada día la primera semana, a veces con audios llorando, a veces con mensajes fríos diciendo que yo estaba exagerando. Yo no respondía rápido. Aprendí a respirar antes de contestar, porque si respondía con el estómago, me arrepentía. A los pocos días me enteré por Javi de que en el gimnasio habían apartado a Sergio de las clases un tiempo, no por mí solo, sino porque alguien más se quejó de lo mismo. Ese dato no me dio satisfacción, me dio asco, porque significaba que Paula no era un accidente, era un patrón. Ella también lo descubrió tarde. Me llamó una noche y lo soltó sin saludo. Paula dijo tiene novia, y yo respondí ya lo sé, o por lo menos lo sospecho. Hubo un silencio largo. Paula dijo me siento tonta. Yo dije eso es asunto tuyo, y colgué sin insultos, pero con la mano temblando. El final no fue una escena de película, fue una cadena de gestos pequeños. Cambié contraseñas, cancelé sus accesos a mis cuentas, dejé de compartir ubicación y aprendí a no mirar su última conexión. Vendimos el coche que estaba a nombre de los dos y cada uno se quedó con una parte, sin drama, porque ya no quedaba energía para dramones. La casa se puso en venta a principios de febrero, todavía dentro de ese mes raro en el que todo se rompió, y cada visita de compradores era una conversación corta por WhatsApp, sin cariño, sin veneno, solo logística. La última vez que la vi fue para recoger una caja que se me había quedado con herramientas. Ella abrió la puerta y parecía más pequeña, o quizá era yo que ya no la veía desde dentro. Paula dijo lo siento otra vez. Yo asentí, porque no iba a discutir por una palabra. Me fui sin abrazo y bajé las escaleras despacio, sintiendo el peso de la caja en los brazos y el peso del silencio en la garganta. Lo que entendí al final es simple y no queda bonito decirlo, pero es real. Yo confiaba en Paula porque me gustaba vivir tranquilo, y ella aprovechó esa tranquilidad como si fuera un permiso. No me faltaba amor, me faltaba atención a los hechos, a los detalles que te gritan aunque tú intentes bajarle el volumen. Ahora, cuando veo algo fuera de lugar, no lo tapo con explicaciones rápidas. No me volví duro ni cínico, solo me volví más preciso. Sigo en Madrid,
sigo trabajando, y algunos días paso por delante de un gimnasio y me entra una punzada en el estómago, pero no me paro. Camino, respiro, y pienso en una cosa que me repito sin frases bonitas, solo como recordatorio. La paz no se cuida sola, hay que mirarla de frente, incluso cuando duele.